Las historias de Rauleta. Historias de cosas que pienso y siento. Roca. Era una roca que vivía en una montaña. Le gustaba mirar el paisaje y sentir el sol en su superficie, pero también se sentía triste y sola. Se comparaba con las demás rocas y pensaba que no era tan bonita, ni tan grande, ni tan útil. Se preguntaba para qué servía y por qué estaba ahí. Un día, escuchó a unas personas que paseaban por la montaña. Hablaban de lo maravillosa que era la naturaleza y de lo mucho que les gustaban las rocas. Roca se sintió emocionada y esperó que alguna de esas personas se fijara en ella y le dijera algo bonito. Pero nadie se detuvo a mirarla. Todos seguían su camino sin prestarle atención. Roca se sintió decepcionada y más triste que antes. ¿Por qué nadie me quiere?, se lamentó Roca. ¿Qué tengo de malo? ¿Qué puedo hacer para que me valoren? Entonces, oyó una voz que le respondió. Hola, Roca. Soy el viento. Te he oído hablar y quiero ayudarte. ¿El viento?, se sorprendió Roca. ¿Cómo puedes ayudarme tú? Pues verás, Roca. Yo soy el que sopla por todas partes y conozco muchas cosas. Sé que tú eres una roca especial y que tienes mucho valor. Solo tienes que darte cuenta tú misma. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó Roca. Bueno, lo primero que tienes que hacer es dejar de compararte con las demás rocas. Cada roca es única y tiene su propia belleza y cualidades. Tú tienes que fijarte en las tuyas y no intentar copiar a las demás rocas. No hay dos rocas iguales. Tú eres diferente y eso es bueno. ¿De verdad?, dudó Roca. Claro que sí. Mira, por ejemplo, tu forma. Eres redonda y lisa como una perla. Eso te hace muy agradable al tacto. ¿Y tu color? Eres gris, pero con destellos de otros colores cuando te da la luz. Eso te hace muy atractiva a la vista. ¿Y tu tamaño? Eres pequeña, pero resistente. Eso te hace muy fácil de transportar y de colocar en cualquier sitio. ¿Y eso para qué sirve?, inquirió Roca. Pues para muchas cosas. Por ejemplo, podría ser una piedra de masaje para relajar los músculos de las personas, o una piedra de adorno para decorar un jardín o una casa, o una piedra de juego para divertir a los niños o a los animales, o una piedra de recuerdo para recordar un lugar o un momento especial. ¿De verdad crees que alguien querría una roca como yo para todo eso? Por supuesto que sí. Solo tienes que creer y centrarte en ti misma y en tus posibilidades. Tú eres una roca valiosa y puedes ser feliz. Gracias, viento. Me has hecho ver cosas de mí misma que yo no veía. Voy a intentar seguir tu consejo y estar atenta a mis cualidades especiales. Y así fue como Roca empezó a mejorar su autoestima. Dejó de compararse con las demás rocas y empezó a apreciar sus propias cualidades. Se sintió más feliz y más segura de sí misma. Y un día pasó algo. Una niña que pasaba por la montaña la vio y se enamoró de ella. La cogió con cuidado y se la llevó a su casa. La puso en su habitación, junto a otras piedras que había recogido en sus viajes. Le puso un nombre, Redondita, y le dijo, mientras la acariciaba, «Eres la roca más bonita que he visto nunca. Vamos a ser buenas amigas». Roca se sintió muy feliz y agradecida. Había encontrado su lugar en el mundo y alguien que valoraba sus cualidades. Roca se acostumbró a su nueva vida con la niña. Le encantaba escuchar sus historias, sus sueños, sus risas. Le gustaba ver cómo la niña cuidaba de ella y de las otras piedras. Le gustaba sentir su calor y su cariño. Roca se sentía feliz y plena. Pero un día, la niña tuvo que irse de viaje con su familia. Le dijo a Roca que la echaría de menos y que volvería pronto. Le dejó una nota con un corazón dibujado y una frase. «Te quiero, Redondita». La niña se despidió de Roca y se marchó. Roca se quedó sola en la habitación. Al principio no le importó. Pensó que la niña volvería en poco tiempo y que todo seguiría igual. Pero pasaron los días y la niña no regresó. Roca empezó a extrañarla y a preocuparse.
Se preguntó si la niña se habría olvidado de ella o si habría encontrado otra roca más bonita. Se sintió triste y abandonada. ¿Qué me pasa?, se cuestionó Roca. ¿Por qué me siento así? ¿Acaso he perdido mis cualidades? Entonces, oyó de nuevo la voz del viento. Hola, Roca. ¿Sucede algo? ¿Cómo estás? No muy bien. La niña se ha ido y no sé cuándo volverá. Me siento sola y vacía. Vaya, lo siento, Roca. Sé que la niña te quiere mucho y que volverá. No tienes que estar triste. Pero es que sin ella no soy nada. Ella le da sentido a mi existencia. Ella me hace feliz. Roca, Roca, no digas eso. Tú eres mucho más en este mundo que una roca para una niña. Tú eres una roca valiosa para ti misma y para el resto del entorno que te rodea. Tú tienes tu propia utilidad y valía, aunque la niña no esté a tu lado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú no dependes de la niña para ser feliz. Como roca puedes ser feliz, aunque estés sin ella. ¿De verdad? Claro que sí. Recuerda todo lo que te dije la otra vez. Recuerda todas tus cualidades, todas tus posibilidades, todas tus oportunidades. Recuerda que tú eres una roca valiosa y puedes elegir ser feliz. Sí, lo recuerdo, pero es que sin la niña me siento incompleta. Roca, escúchame bien, la niña no te completa, la niña te complementa. Ella es una parte de tu vida, pero no es toda tu vida. Tú tienes otras fuentes de alegría y de amor a las que tienes que alimentar. ¿De amor? Sí, de amor. El amor no solo viene de la niña. El amor nace y crece en ti misma también. Por ejemplo, el amor crece en ti cuando eres capaz de disfrutar estando contigo, haciendo cosas sola. Dime, ¿qué cosas te gusta hacer cuando estás sola? Pues cuando estoy sola me gusta sentir el calor del sol sobre mí, mientras escucho a los pájaros y personas que pasean por la montaña. También me gusta mirar a las hormigas pasando a mi lado cargadas de ramitas y comida. Y me gusta mucho cuando llueve y se forma un charco donde estoy yo. Estar sumergida en el agua es muy divertido. Otras rocas se ríen de mí, pero a mí me encanta. ¿Ves cómo disfrutas y te gusta hacer muchas cosas cuando estás sola? Dedicarle tiempo a las cosas que disfrutas en soledad, sin compararte con los demás, es una manera de alimentar tu autoestima. Y cuando alimentas tu autoestima, te sientes más feliz en la vida. Gracias, viento. Me has vuelto a ayudar. Voy a proponerme ser más positiva y fijarme en las cosas que me gustan de mí misma y en las cosas con las que disfruto cuando estoy sola o acompañada. Y así fue como Roca volvió a alimentar su autoestima y a mejorar la imagen que tenía de sí misma. Dejó de estar pendiente de la presencia de la niña y empezó a estar pendiente de ella misma y sus apetencias. Y un día, la niña volvió de su viaje y se reencontró con Roca. La abrazó con fuerza y le dijo: «Te he echado de menos, redondita. Te quiero mucho». Roca se sintió muy feliz y agradecida. Se dio cuenta de que se alegraba de encontrarse de nuevo con su amiga, pero también se dio cuenta de que en su ausencia había disfrutado mucho con otras cosas de su entorno, y comprendió que se sentía más completa y feliz cuando valoraba sus habilidades, ideas, gustos, ocurrencias. Darle importancia a las cosas que ella disfrutaba y a las cosas que le gustaban de sí misma, sin compararse con las demás rocas, ni menospreciar sus gustos, fue un aprendizaje muy valioso que aprendió y que cambió su vida a mejor. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Ayúdanos a seguir creando más historias. Explora nuestro canal para que conozcas más historias de Rauleta.